Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el efecto protector de las praderas submarinas del Mediterráneo. Hablamos con Miguel Agulles. En el mar Mediterráneo, las praderas submarinas, especialmente de la especie Posidonia oceanica, son fundamentales para proteger las costas y el medio ambiente. Estas plantas marinas, que forman densos bosques bajo el agua, cumplen múltiples funciones esenciales, entre ellas la de actuar como un escudo natural que reduce la fuerza de las olas, protegiendo así a las playas de la erosión y sobre todo mitigando el impacto de las tormentas. Un trabajo de investigación firmado por Miguel Agulles, nuestro invitado en Hablando con Científicos, revela que si las praderas submarinas del Mediterráneo desaparecieran, el impacto de las olas durante los eventos extremos sobre la costa se duplicaría al desaparecer el efecto protector que ahora poseen. Hablamos con Miguel Agulles, es investigador en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA, y también ha trabajado en el Instituto Español de Oceanografía, el Centro Oceanográfico de Baleares. Le hemos llamado a raíz de la publicación de un artículo en Scientific Reports que el título ya dice bastante. Las praderas marinas mediterráneas proporcionan una protección costera esencial frente al cambio climático. Muchísimas gracias, Miguel, por participar en Hablando con Científicos. Gracias a ti por invitarme al programa. Pues vamos allá. Hablamos de praderas marinas. Yo creo que conviene empezar por ahí, ¿no? Explicar qué son esas praderas marinas. Sí, pues en el caso del Mediterráneo, las praderas marinas fundamentalmente están formadas por la Posidonia oceanica, que es una planta endémica del Mediterráneo, y es una planta que a nivel ecosistémico es muy positiva. Lo que hacen principalmente es servir de cobijo para las especies marinas que están cerca de la costa, de sumidero de CO2, transformar el CO2 en oxígeno, y por eso tanto en las Islas Baleares como en algunas zonas del Mediterráneo tenemos esas aguas tan claras. Y además es una planta que en esta última investigación que hemos realizado a nivel regional proporciona una protección frente al oleaje, ante eventos extremos, ante tormentas marinas, que es esencial para reducir la inundación en la costa. Bueno, hablamos de praderas, o sea, quiere decir que existen grandes extensiones de esta planta en el fondo del océano, ¿no? Sí, en el Mediterráneo podemos encontrarnos estas praderas desde cerca de la costa, de entre -1, -2 metros de profundidad, hasta los 40-45 metros de profundidad. Y es una planta que lleva muchísimos años arraigada al fondo marino y es muy importante a nivel ecosistémico y a nivel de estabilización de los perfiles del litoral. Bueno, a mí me ha llamado la atención datos que das en el artículo, en el que dice que las praderas de Posidonia oceanica cubren 22.984 kilómetros cuadrados. Bueno, esa superficie es superior a la provincia de Badajoz, por ejemplo, aquí en España. O si queremos compararlo con un país europeo, pues es superior a la superficie de Eslovenia, por ejemplo. Sí, exacto. Si tienes en cuenta que ocupan desde -2, -3 metros de profundidad hasta los 40 metros y lo multiplicas por los kilómetros de litoral en las que se encuentran estas praderas a lo largo de todo el mundo, te salen esos kilómetros cuadrados, exacto.
Cuando hablamos de una pradera, sí, es una pradera que se extiende sobre la tierra seca, digamos, pues son plantas que no tienen mucha altura, ¿no? ¿Es así más o menos como están en el fondo marino? Quiero decir que son plantas que no llegan a mucha altura, pero que cubren todo el fondo. Exacto, depende también de la época del año y en la zona en la que estés, pero la longitud de la hoja suele rondar entre los 30 y los 80 centímetros. Las puedes ver si vas a hacer snorkel por alguna cala del Mediterráneo, las puedes observar. Y son plantas que en algunas zonas tienen mucha densidad, es decir, el número de raíces por metro cuadrado puede llegar hasta los 1000, entre los 600, 1500 plantas por metro cuadrado o raíces arraigadas al fondo marino por metro cuadrado. Y ya te digo, la longitud o la altura de la hoja puede llegar entre los 30 centímetros y los 80 centímetros dependiendo de la zona en la que estés y de la época del año en la que nos encontremos. ¿Son plantas permanentes o tienen ciclos? Son plantas permanentes que una vez arraigan en el terreno son difíciles de quitar, la verdad. Son plantas que se adaptan al entorno y que llevan muchísimos años en la zona en la que están. Por tanto, sí, son plantas permanentes. Lo que en los últimos años se ha visto una degradación considerable debido a dos factores fundamentales. Uno es la presión antropogénica, principalmente por el fondeo del ancla de los barcos, y la otra es el aumento de las temperaturas del nivel del mar, que reaccionan mal si tenemos olas de calor marinas muy intensas o muy largas. Dices que dentro de las actividades humanas que afectan a las praderas de Posidonia están el anclaje, o sea, las anclas de los barcos. ¿Y otra causa de problemas puede ser la pesca? Bueno, no tanto la pesca, pero principalmente las anclas. En zonas donde las praderas están cerca de la costa, a 3 4 metros de profundidad, hasta la batimétrica o la profundidad de 15 20 metros, los barcos de recreo, sobre todo, que se acercan a la playa en la que quieran estar o en la bahía en la que quieran estar, sueltan el ancla para dejar el barco amarrado y ese fondeo hace que arranques de raíz la plántula y entonces sí que es un problema porque ya no son capaces de volver a regenerarse. Son plantas que al soltar la semilla es como una planta normal, lo que pasa que cuesta que crezcan, crecen en torno al milímetro al año, entonces para alcanzar 10 centímetros son muchos años los que tienen que pasar. A nivel de presión antropogénica es principalmente eso, el ancla de los barcos. Mm. Y otro factor que comentas es la subida de temperaturas. Bueno, de hecho, este año 2024 que acabamos de dejar ha sido especialmente caluroso y ha provocado una elevación notable de la temperatura media en las aguas del Mediterráneo. Sí, sí, exacto. Nosotros en nuestro grupo hemos estado colaborando con biólogos marinos que se encargan más de monitorizar la salud de la planta debido sobre todo a las temperaturas. Y en los últimos años se habla que del entorno a el umbral de temperatura de 28 grados, 29 grados es el umbral máximo que la planta empieza a notar, que empieza a tener problemas, es decir, que se empieza a blanquear hasta morir. Entonces, depende de la característica de la ola de calor marina. Es decir, podemos tener temperaturas muy altas, sin embargo, si esas temperaturas decrecen o bajan a los pocos días, no hay mayor problema. Sin embargo, si esa temperatura supera un cierto umbral durante mucho tiempo, las plantas empiezan a sentir ese estrés y se empiezan a blanquear, empieza a perder su agarre con el suelo y con las tormentas del invierno es cuando pierden todas sus hojas. Bueno, pues centrémonos ya en el estudio. Hablas de cómo esas plantas interaccionan con las olas y de alguna manera están protegiendo las costas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a nivel personal para mí es un estudio muy importante, pues porque, bueno, cierra un poco el círculo del cuerpo de la tesis que presenté el año pasado y por otro lado es por el mensaje que transmite. Digamos que en los últimos años la metodología tradicional que se seguía para calcular o estimar o simular la inundación en la costa debido
a las variaciones del nivel del mar, no se tenía en cuenta el efecto de las praderas o el tipo de fondo que tenías en el mar. Y es uno de los primeros trabajos que se hace a nivel regional, en este caso para las Islas Baleares, en el que hemos calculado el efecto o el papel que juegan las praderas para frenar el oleaje, la energía de las olas. Digamos que en este sentido, para que se entienda, cuando se genera el oleaje gracias al efecto del viento en aguas profundas, las olas viajan hasta la costa, se propagan hacia la costa y van perdiendo energía. Entonces, pierden energía debido a dos factores principales. Por un lado es la rotura de las olas al llegar a la costa, empiezan a notar el fondo, las olas se peraltan y rompen y ahí pierden toda su energía. Y por otro lado es la disipación por el fondo. Las olas cuando viajan interactúan con el fondo y van perdiendo energía debido a esa disipación, a esa interacción con el fondo. Entonces, cuando vamos llegando a la costa, a unos 30 metros, a partir de los 20 metros, 30, las praderas interfieren en ese flujo de energía con el oleaje y frenan todavía más la propagación del mismo. Entonces, al fin y al cabo, llegas con una altura de ola cerca de la playa menor que la que tuviésemos si no existieran las Ajá. praderas. ¿Y eso se puede cuantificar? Quiero decir que comparar una playa, por ejemplo, que tenga un fondo de arena y no exista la Posidonia, comparado con otra que tenga unas características similares pero esté poblada con Posidonia, se puede comparar una con otra. Habéis hecho esas medidas, ¿no? Sí, exacto. Nosotros hemos hecho estas medidas gracias a modelos numéricos que simulan la interacción del oleaje con su entorno y cómo se propagan. Y sí, también lo puedes calcular a nivel experimental, de laboratorio o in situ en el propio campo, esto en una playa, colocando instrumentos que miden el oleaje en zonas en las que puedas tener praderas o en zonas en las que no puedas tener praderas. Y sí, claro, esto lo podemos calcular hoy en día gracias a estos tres campos. Por un lado el laboratorio, por otro lado in situ, en campo, y en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido usar un modelo numérico, simulaciones numéricas a gran escala para poder obtener resultados a nivel región. Pues pasemos a esas medidas que habéis estado haciendo y esas comparaciones que hacéis. Porque aquí hay que tener en cuenta una serie de factores que además de cara a futuro están cambiando, ¿no? Porque tenemos un efecto debido al cambio climático que aporta, por un lado, una subida del nivel de las aguas, por otro lado, un aumento de la temperatura también de las aguas, y todo eso afectará a esas praderas. ¿Se está notando ese efecto en las praderas? Sí, exacto. Nosotros en este artículo precisamente lo que hemos hecho ha sido trabajar con escenarios, fundamentalmente porque no sabemos a ciencia cierta cómo se va a adaptar o qué nivel de adaptación van a tener estas praderas si aumentan mucho las temperaturas del Mediterráneo. Cabe pensar que con las últimas publicaciones va a ir continuamente degradándose, pero no sabemos si va a colapsar o si se van a adaptar más de lo que pensamos. Entonces, es por eso que hemos considerado diferentes escenarios. Por un lado, en este caso, a nivel de las praderas, por un lado, el que a lo largo del siglo vayamos perdiendo todas las praderas, o sea, el escenario más pesimista. Por otro lado, un escenario intermedio en el que vamos perdiendo praderas a lo largo del siglo, pero no se pierden del todo. Y por otro lado, si continuamos con el nivel que tenemos hoy en día de cobertura de pradera respecto a la situación de hoy en día. Y estos escenarios los tenemos que combinar con el efecto del aumento del nivel medio del mar. Eh, entonces, combinando estos escenarios hemos podido calcular cuál sería la cota de inundación en costa, o la cota de inundación total del nivel del mar ante eventos extremos o ante un oleaje medio y a lo largo del siglo bajo diferentes escenarios, como hemos hablado ahora. O sea que, si yo lo he entendido bien, se trata de ver los efectos de la Posidonia en distintos escenarios de futuro, pero ocurren también eventos
que pueden ser extremos y que pueden llevar a subir a la altura de las olas y por lo tanto afectar a las costas y a la gente que vive en la costa. O sea que todo eso es un conjunto de datos que tenéis que manejar para saber si en un momento determinado, pues por ejemplo, una tormenta de grandes proporciones puede hacer más o menos daño a lo que son las personas o los edificios costeros, ¿no? Exacto, aquí es que hay que analizar diferentes situaciones. Por un lado, tenemos, imagínate, dentro de 20 años tendremos una situación permanente, digamos, en la que el oleaje es normalmente bajo, sin embargo, el nivel del mar, el nivel medio del mar, ha seguido subiendo. Luego, por otro lado, tenemos el invierno de dentro de 20 o 30 años, en el que, aparte de haber ido subiendo el nivel del mar, pues tenemos el efecto de las olas. Entonces, siempre trabajamos con temas de inundación costera, teniendo en cuenta estas dos situaciones. Una es una situación media, o sea, de energía de las olas media, de un verano, y otra es ante eventos extremos o representativo de la cantidad de energía o de oleaje que llega durante los inviernos. Aparte, pues tener en cuenta que a lo largo del siglo el nivel medio del mar va subiendo. Sí, exacto. Y también hay que comentar que el papel de las praderas, en este caso, es importante cuando el oleaje es fuerte, cuando la altura de olas es grande, porque es cuando más interactúan con el oleaje. Si estamos trabajando con oleaje medio, oleaje bajo, las praderas en sí pueden afectar un poco a la energía de la ola, pero no es realmente importante de cara a la inundación. Y luego también dependerá de cómo sea esa costa, ¿no? O sea, no es lo mismo una playa, digamos, que entra suavemente en el mar y que va profundizando poco a poco, que, por ejemplo, un puerto con un malecón ahí colocado artificialmente. Ahí, esos escenarios también los habéis tenido en cuenta. Sí, exacto. En este artículo hemos tenido en cuenta la orografía del terreno y la tipología de costa. Por un lado tenemos playas de arena que son más o menos disipativas o que tienen una pendiente más o menos alta. Y luego por otro lado tenemos los puertos. Las praderas de Posidonia o las plantas marinas, lo que hemos encontrado es que reducen la energía de las olas en función de, digamos, esa altura relativa entre la altura de ola y la profundidad en la que esté. No es lo mismo que tengamos praderas entre la -1 metros hasta la -10 o que empiecen un poco más alejada de la costa. Por eso mismo, porque habrá zonas en las que el oleaje interactuará con las praderas o no, y habrá playas en las que se frene más el oleaje o no, en función de la distribución y la densidad de la pradera. Y luego, por otro lado, en los puertos, pues el mecanismo es prácticamente el mismo, lo único que a pie de dique o cerca de las estructuras marinas tenemos mayor profundidad de agua. Entonces se nota menos el efecto de la presencia de las praderas con respecto a la zona de las playas. Bueno, pues pasemos a los resultados. Vosotros habéis estado estudiando, supongo que habéis obtenido datos, pues tengo entendido, de satélites y demás en distintas zonas. Habéis estudiado concretamente todo lo que es el ambiente alrededor de las Islas Baleares. Sabemos que están rodeadas ahí por el Mediterráneo en todos lados, pero lógicamente hay grandes diferencias entre unos lugares y otros, ¿no? Sí, en este caso consideramos zonas que, dependiendo de la orientación de la costa y de la orografía del litoral, pues están más o menos expuestas a las tormentas. En este caso, en las Islas Baleares, toda la costa norte, desde la bahía de Alcudia, en la zona norte de Menorca, Ibiza, Formentera, están expuestas a los oleajes que vienen del Golfo de León, del sur de Francia, y entonces llegan alturas de ola más grandes que con respecto a la zona sur o la bahía de Palma, por ejemplo, que está bastante protegida. Y entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar en este caso con series históricas de oleaje a lo largo alrededor de todo el litoral, propagado este oleaje hasta cerca de la costa con modelos numéricos y herramientas estadísticas para tener en cuenta esta diferenciación de energía a lo largo de todo el litoral. Y después combinarlo con la presencia o no presencia y qué tipo de características tienen las praderas en esa zona. Exactamente.
Bien, pues pasemos un poco a los datos obtenidos. Ya podemos decir que existe diferencia de altura de olas, por ejemplo, cuando llegan a tierra, en función de si en el fondo hay praderas o no las hay, ¿no? Ahí ya hay diferencias en sí porque como tú dices, las praderas amortiguan ese efecto del oleaje y por lo tanto las olas en los sitios donde no hay praderas serán más altas que en los sitios donde las hay. Exactamente, los resultados que hemos encontrado, que a priori era la hipótesis que teníamos, pero bueno, los resultados lo confirman. Y sí, en zonas en las que tengas pradera, con respecto a zonas en las que no tienes pradera, y luego zonas en las que tienes pradera y llegan hasta bien someras, hasta prácticamente a la costa, eh, frenará más el oleaje que en zonas en las que también tienes pradera, pero solo van hasta la batimétrica -6, -7 metros, y aún todavía le queda oleaje olas que necesitan todavía que viajar hasta la costa. Y sí, y luego también tienes que tener en cuenta el tipo de orientación de la costa, si están afectadas por el oleaje del norte, el oleaje del sur, el nivel de protección que tengas en la bahía, etcétera. Este trabajo ha combinado un poco todos estos factores para sacar los resultados a lo largo de todo el litoral. Y hemos encontrado, pues, que por ejemplo en la zona norte de Menorca y de Mallorca existen las mayores alturas de ola, pero también existe la mayor reducción del oleaje debido a la gran presencia de praderas en esa zona. Muy bien, Miguel, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Miguel Agulles, es investigador en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA, un instituto que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Islas Baleares. Miguel, hablabas de la altura que pueden alcanzar las olas en el Mediterráneo, especialmente durante tormentas y eventos extremos, dependiendo de la existencia de praderas submarinas cerca de la costa o no. Pero háblame de datos, porque claro, estamos hablando no solo del presente, sino también del futuro. Si nosotros vamos avanzando en el tiempo en previsiones de futuro, ya hay factores que se suman, ¿no? Por una parte, la subida del nivel del mar, que ya aporta su parte correspondiente a esa altura de ola, y por otra parte la existencia o no de Posidonia. Entonces ahí habéis hecho una serie de cálculos. Cuéntanos cómo se comportan, cómo han sido esos cálculos que habéis obtenido. Sí, tradicionalmente, a la hora de calcular la inundación en costa al futuro, tú tienes que tener en cuenta el clima del oleaje y la subida del nivel medio del mar. Y esto es lo que se ha hecho en los últimos años. Entonces, se prevé una proyección media del nivel del mar de unos 70 centímetros a final de siglo para el Mediterráneo. Eh, si consideramos que las praderas se van a degradar completamente, su efecto sería el mismo que el aumento del nivel medio del mar, es decir, incrementaría unos 70 centímetros también la cota de inundación total del nivel del mar por la pérdida total de las praderas. O sea que si las praderas se mantienen como están, la subida debido a ese otro efecto de elevación del nivel del mar sería de unos 70 centímetros. Pero si las praderas desaparecen, la altura sería el doble. Exacto. Combinando los dos escenarios, si imaginemos que de aquí al final del siglo
permanece las praderas tal y como las conocemos hoy en día, el aumento de nivel medio del mar será el principal contribuidor al aumento de la cota de inundación cerca de la costa, de unos, eso, alrededor de los 70 centímetros. Si además perdemos todas las praderas, debemos sumarle otros 70 centímetros, es decir, 1,40 centímetros en promedio a lo largo de todo el litoral, por el efecto del calentamiento global y el cambio climático. 1,40 centímetros. ¿Estamos hablando de altura del nivel del mar o altura de las olas en un momento determinado? Cuando nosotros calculamos la cota de inundación total, que es como lo llamamos, cerca de la costa, tenemos que tener diferentes factores. Por un lado está la marea astronómica, ¿vale? Que esta es totalmente predecible. En el Mediterráneo está en torno a los 25 centímetros, pero luego si te vas al norte de España o a Canarias tienes mareas de 2, 3 metros de rango. Luego, por otro lado, está la marea meteorológica, es decir, la variación del nivel del mar debido a las variaciones de la presión atmosférica, ¿vale? Y luego tenemos la contribución de las olas cerca de la costa. Entonces tienes que tener en cuenta esos tres parámetros. Al sumar esos tres parámetros, tienes la cota de inundación total. Y es lo que hablamos que para final de siglo, ante eventos extremos, es decir, durante un temporal grande, puede aumentar 1,5 metros con respecto a los temporales que tenemos hoy en día. Si combinamos el incremento del nivel medio del mar y la pérdida total de las praderas. Sí, o sea que esa pérdida de las praderas lo que contribuiría es que esos eventos de más potencia o más catastróficos serían aún peores si no existe la pradera. Y además, si llega una ola de X metros, puede subir esa ola 1,5 metros más, que es importante, solamente por el efecto de que desaparezcan las praderas y aumente el nivel del mar por efecto del cambio climático. Exacto, es exactamente como lo dices. Por eso es tan importante que trabajemos con conservar las praderas, al menos las que tenemos, porque si no, la situación puede ser incluso peor a futuro, en el sentido de inundación costera y de erosión costera, ante eventos extremos. Pero luego hay otros factores que hay que tener en cuenta y que vosotros habéis tenido en cuenta en vuestro trabajo y es lo que llaman el periodo de retorno, ¿no? O sea que puede haber eventos, digamos, de mayor intensidad, pero además más frecuentes. Exacto. En este sentido, es lo que decías, que cambian la estadística de los periodos de retorno. Nosotros trabajamos con eventos de retorno, son asociados a periodos, por ejemplo, si el temporal Gloria, que ocurrió en enero del 2020, que afectó a todo el litoral del Mediterráneo, está asociado a un periodo de retorno de unos 50 años. Esto quiere decir que esta altura del nivel del mar que se alcanzó con el Gloria suele ocurrir en promedio cada 50 años. Si tú aumentas 1,5 metros este evento, haces que se reduzca el periodo de retorno y venga a ser cada 10, cada 5 años. Es decir, los eventos que ahora mismo están ocurriendo y que están afectando a la costa en el presente cada 50 años, si nos vamos al futuro y le sumamos el aumento del nivel del mar y además le sumamos el efecto de la pérdida de las praderas, esos eventos vendrán a pasar cada 5 años e incluso cada año en las playas. Y no solo eso, sino que además serán más desastrosos, algunos. O sea, que superarán a los picos actuales porque hay que sumarle esos metros también cuando llegue el momento en que el temporal sea realmente grande, ¿no? Sí, digamos que cambia de cada cuánto pasa y su efecto en la costa. ¿Habéis cuantificado en qué zonas sería, digamos, el efecto mayor o menor? Sí, hemos cuantificado, lo hemos separado en las zonas norte, zona sur del archipiélago y para las playas y para los puertos. Entonces, por ejemplo, para las playas, en las zonas nortes del archipiélago, un evento, es decir, un evento extremo de 2 metros, ¿vale? De altura de nivel de mar en costa que ocurre cada 50 años, pasaría a ocurrir cada año, el mismo evento, digamos. Y en los puertos pues pasa algo parecido, no tan drástico, porque tienes los elementos de protección, pero el evento que suele pasar cada 50 años, pues pasará a ser cada 7, 10 años.
Ese es los resultados que hemos obtenido, sí. Bueno, la verdad es que es un resultado preocupante para las personas que viven en las zonas de costa en general y en particular en este estudio, pues ahí las personas que viven en las Islas Baleares, donde todos estos fenómenos pueden ser más frecuentes. Sí, una playa de arena fina como las que hay en el norte o en el sur de Mallorca, por ejemplo, con muy poca pendiente, solo con que subas 20 centímetros el nivel del mar, tú tienes un retroceso de la línea de costa de unos 30 o 40 metros. Si el ancho de la playa es eso, pues tendrás una situación de inundación permanente en el futuro. Solo hay que hacer un dibujo con un lápiz y un papel. Luego, aparte, claro, incluyes más factores, que es lo que analizamos nosotros en función de las praderas, en qué zona más, en qué zonas menos, pero es algo que se puede estimar o lo puede estimar cualquiera. También hay que distinguir, hay playas que son playas naturales o playas artificiales. Las playas naturales tienen mayor capacidad de adaptación a estos cambios o este aumento de nivel del mar, porque ellas solas van basculando hacia detrás para encontrar equilibrio entre la energía del mar y su pozo, ¿no? Su resistencia al mar. Y se adapta mejor a estos cambios. Sin embargo, las playas que tienen o son artificiales, aunque han sido regeneradas, y si tienes un muro fijo vertical que separa el paseo marítimo con la playa en sí, estas playas son muy vulnerables porque si va aumentando el nivel del mar o el efecto del oleaje, digamos que se lo comen todo porque no pueden moverse hacia detrás. Bueno, o sea que la conclusión de todo esto es que si se cuida la Posidonia, si se cuidan esas praderas, digamos que el efecto no tiene por qué ser tan dramático, o por lo menos se reduciría bastante, porque si estás hablando de que la aportación de la subida del nivel del mar puede ser del orden de 70 centímetros de media, estamos hablando de media, lógicamente, y que la desaparición de la Posidonia aporta otro tanto, es decir, estamos hablando de 50% cada cosa. Es decir, que si mantenemos la Posidonia estamos evitando bastantes problemas ya. ¿Cómo se puede proteger esa Posidonia? Porque si dices que le afecta el cambio de la temperatura del mar, eso va a ser difícil de evitar. Los efectos que produzcan las acciones humanas, evidentemente, eso sí se pueden de alguna manera regular, ¿no? ¿Qué proponéis ahí o qué se puede hacer para mejorar todo eso? Claro, ante los cambios de temperatura, aumento de temperatura del mar, no podemos hacer nada o podemos hacer eh, cosas complicadas como dejar de emitir CO2 a la atmósfera ya, a nivel cero. Eh, pero sí que se trabaja ya en los últimos años en tareas de mitigación se llaman las soluciones basadas en la naturaleza, que de lo que se trata es de conservar o hacer planes estratégicos de conservación de las praderas marinas y de replantación de las mismas también y combinar un poco la solución tradicional de los elementos de protección costera, como pueden ser o diques o muros verticales, diques sumergidos, arrecifes artificiales, con la replantación de las praderas y políticas de mantenimiento de las que tenemos ya, porque, como bien dices, es un elemento clave a la hora de reducir la cota de inundación en el futuro. Es un elemento clave que al menos conservemos las que tenemos hoy en día. Sí, sí. Muy interesante. Hablamos de praderas que existen en el Mediterráneo. ¿Existen algunos lugares en el resto de la Tierra donde existan fenómenos parecidos? Sí, sí, en todas las zonas en las que existan praderas tienen el mismo problema. Tenemos también la Cimodocea nodosa que es otro tipo de planta marina en la zona de las Islas Canarias. También están los arrecifes de coral en las zonas, por ejemplo, del Mar Rojo, de las Maldivas, que son ecosistemas marinos que aparte de dar vida a la vida marina de la zona, sirven para proteger la costa de los temporales, porque reducen la energía de las olas, básicamente.
O sea que los resultados que vosotros habéis obtenido se podrían extrapolar de alguna manera o podrían apoyar otros estudios en otros lugares de la Tierra, ¿no? Exactamente, sí. Eso que tú dices, en zonas en las que haya arrecifes de coral, pues igual, si pierdes los arrecifes de coral, aumentará la energía de las olas y en las zonas de Canarias lo mismo. Los resultados igual no son exactamente los mismos porque cambiarán más o menos en función del tipo de planta que tengas del tipo de oleaje que haya en esa zona. Pero, por ejemplo, en la Cimodocea nodosa igual no tiene tanta densidad, pero tiene una longitud de hoja más grande. Bueno, sería un poco particularizar para cada zona la interacción entre el oleaje y la planta. Ujú. Muy bien, pues ya vemos la importancia que tiene el cuidar precisamente esas praderas marinas de cara al futuro, y lo comentáis en el artículo, ¿no? Todo eso conlleva evidentemente una inversión, el cuidarlas, el protegerlas, el evitar que se deterioren, pero esa inversión es muchísimo menor que la que supondrá si desaparecen por los efectos que tendrán todas esa subida excesiva del nivel del mar en un momento determinado, sobre todo cuando existan eventos extremos, ¿no? Sí, sí. Hay muchos grupos de investigación que se dedican a monitorizar la salud de las plantas verano tras verano, invierno tras invierno, y para nosotros es fundamental que existan proyectos de inversión en este sentido para entender mejor cómo las plantas se adaptan a los cambios de la temperatura, cómo las plantas se adaptan o cambian en función de las tormentas que les llegan. Y es fundamental tener datos en tierra, ¿no? De toda esta evolución, esta caracterización de las plantas a lo largo del Ujú. año, digamos. Muy bien, pues pasemos ahora a hablar del equipo, el equipo con el que habéis trabajado para conseguir estos datos, para llegar a estas conclusiones. Háblame un poco cómo se ha organizado, cómo os habéis organizado y cómo surgió la idea de hacer este estudio. Bueno, este estudio viene de mi tesis doctoral, que empecé a mediados del 2018, y en ese momento estaba trabajando en el Instituto Español de Oceanografía de la mano del investigador Biel Jordà, y estábamos dentro de un proyecto en el que teníamos que analizar la pérdida de playas de las Baleares debido al aumento del nivel medio del mar, pero nos dimos cuenta de que, claro, tenemos un montón de praderas de Posidonia rodeando al archipiélago. Entonces, en este sentido, nos pusimos en contacto, ya trabajamos de la mano del grupo de Nuria Marván y Carlos Duarte del IMEDEA, y fue fundamental porque ellos nos dieron los conceptos claves para poder trabajar en este sentido. Por eso nosotros pudimos obtener esos resultados y introducirlos en nuestras simulaciones numéricas y sacar los resultados que queríamos obtener. Este trabajo llevó en torno a año, 2 años de investigación y se ha publicado para pocos días, sí, sí. Supongo que habréis necesitado muchos datos, datos de satélite, en fin, datos de medidas en tierra, de medidas en la costa, es decir, que ahí Sí. hace falta muchísima información que luego podáis meter en los métodos numéricos para que os den un resultado. Sí, exactamente. Por ejemplo, a nivel en campo, pues, se monitorizan ciertas zonas de la costa para saber dónde están las praderas y qué salud tienen, ¿no? A nivel de densidad, longitud de hoja y tal. Sin embargo, nosotros necesitábamos saber dónde estaban las praderas a lo largo de todo el litoral. Y para ello, pues también nos apoyamos en imágenes de satélite para identificar el frente de la pradera, donde estaba y su cobertura. Para el oleaje lo mismo, trabajamos con series históricas de oleaje que vienen tanto de boyas como de satélite, como de modelos numéricos, y lo mismo con los mareógrafos de los puertos para obtener las variaciones del nivel del mar, tanto en situación de calma como con eventos extremos, etcétera. Sí, aquí hay una combinación de diferentes bases de datos que, bueno, ha sido un trabajo interesante de realizar y en el cual he aprendido mucho. Y bueno, quería aprovechar para dar las gracias
a, a la gente con la que he trabajado, que sin ellos tampoco podía haber salido adelante. Para terminar, a mí me gusta siempre que habléis de vosotros, ¿no? Que habléis de ti. ¿Cómo es que te has dedicado a esto? Para aquellos estudiantes que nos escuchan, pues darles ideas y tomar como referencia quizás vuestra propia experiencia para su futuro, por si alguno se quiere dedicar a la investigación y concretamente a la investigación de este campo. Cuéntame, háblame de ti. ¿Cómo te dedicaste a esto? Bueno, pues digamos que fue un poco extraño, ¿no? No sé, yo estudié en la Universidad Politécnica de Valencia, lo que es hoy la ingeniería civil, estudié obras públicas, y estuve un par de años trabajando en proyectos de urbanización, pero en aquel momento no tenía motivación, no me sentía motivado con lo que estaba haciendo por diferentes razones y entonces siempre me había gustado el mar, siempre me había gustado el oleaje, sobre todo, y soy bastante curioso en saber de dónde vienen las cosas y por qué, y entonces decidí irme a Santander a estudiar un máster y especializarme en ingeniería de costas y puertos. Y a partir de entonces empecé a trabajar en proyectos relacionados con estudios de inundación costera, con diseños de puertos y ya me dediqué al doctorado y a la investigación. Y es un campo, la verdad es que cada vez que cuanto más aprendo, más me interesa. Entonces, esto no tiene fin. Y sí, sí, bueno, para la gente que quiera, esto es un campo en el que no es que solo tenga presente, tiene mucho futuro porque hay muchas cosas que aprender todavía y que entender y se puede contribuir de una manera, digamos, importante en la sociedad de cara a la gestión del litoral o saber más o menos qué es lo que nos viene en el futuro y por qué y cómo podemos adaptarnos o mitigar esos efectos es algo que no se acaba, la verdad. Y entonces sí, estoy muy contento con lo que hago y espero seguir muchos años con ello. ¿No? Ahí hay un mensaje muy importante, ¿no? No desesperarse si en un momento determinado uno piensa que está estudiando quizás una rama que no te acaba de llenar. Siempre existe la posibilidad de probar otras opciones y ahí puede estar precisamente la clave del futuro, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasó eso y estoy muy contento de la decisión que tomé. Y nada, si te interesa saber, si quieres dedicarte a un trabajo en el que aprendes cosas nuevas cada semana, en el que trabajas con gente diferente, pues a nivel científico es muy interesante. Y el campo de la oceanografía, no solo costera, sino también offshore, de obtención de energía limpia, de estudiar simplemente las corrientes oceánicas, cómo se generan, de dónde vienen, pues es algo que para mí es súper interesante. Y la última pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Has presentado la tesis? ¿Has terminado? ¿Sigues investigando en este tema o tenéis ahí un plan de futuro? Pues es una muy buena pregunta. Ahora estoy trabajando con un contrato postdoctoral en el IMEDEA y acabo de pedir un proyecto sobre este tema, esta línea de investigación. Pero este último año me he dedicado a trabajar con imágenes de satélite para caracterizar los fondos marinos y también me gusta mucho este mundo de la teledetección, así que bueno, vamos como año a año o cada 2 años investigando, sacando proyectos y esa es la idea a corto plazo. Luego a largo plazo, pues claro que me gustaría igual conseguir una plaza, pero bueno, es complicado todavía. Necesitas como agrandar muchísimo más el currículum en ese sentido. Muy bien, Miguel, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por haber participado en Hablando con Científicos y habernos abierto a estas investigaciones sobre praderas marinas que son muy importantes de cara al futuro. Gracias a ti, ha sido un placer. Un abrazo. Chao. Hemos hablado con Miguel Agulles, investigador en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. Pertenece al CSIC y a la Universidad de Islas Baleares y también estuvo en el Instituto Español de Oceanografía. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias
a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.